Entonces, bueno, les invitamos a que se queden a esta segunda sesión con el doctor Fermín Pascual, con la ponencia de análisis de disponibilidad y productividad del agua de riego en México del periodo de 2000 a 2020. El doctor Fermín es investigador en el IES UNAM, Campus Morelia. Es ingeniero agrónomo, especialista en irrigación por la Universidad Autónoma de Chapingo, maestro y doctor en ciencias en hidrociencia en el Colegio de Posgraduados. Se ha desempeñado en el sector público, la iniciativa privada, la sociedad civil y la academia. Dirige el Laboratorio de Manejo Sustentable del Agua. Es miembro de la Red para el Monitoreo de las Reservas de Agua, Red Mora, y la Red Latinoamericana para la Innovación Rural, Red LATIR. Sus líneas de investigación son manejo sustentable del agua, sociohidrología, modelación hidrológica, geomática y manejo agronómico del agua. Doctor Fermín, le agradecemos mucho que esté acompañándonos el día de hoy y adelante con su presentación. Bien, muchas gracias. Bueno, yo les voy a platicar un poco sobre una de mis pasiones de tantas, que es el análisis del agua de riego. Eh, Estaba preparando algunos materiales para las discusiones del Plan Nacional de Desarrollo, entonces vino la oportunidad de presentar ante ustedes, por eso traigo este tema, no está directamente ligado con el motivo de mi contratación en la UNAM, pero es una parte que tiene que ver con el manejo del agua y sobre todo con la gestión del agua. Bien, pues comenzamos con lo de siempre, la distribución proporcional del agua, a pesar de que desde la primaria nos decían que las tres cuartas partes de la superficie del globo terráqueo está cubierto de agua, pues encontramos que solamente el 2,5% de agua, hablando en términos volumétricos de volumen, el 2,5% del agua es agua dulce y de esa agua dulce la mayor parte del agua se encuentra congelada en los casquetes polares y en glaciares y una parte muy importante se encuentra en el agua subterránea. De tal manera que a nivel superficial y en la circulación atmosférica queda una muy pequeña proporción del 0,3%. Dicen los hidrogeólogos actualmente que pues prácticamente si nos ponemos en cualquier lugar, nos ubicamos en cualquier lugar y de ahí decidimos perforar, pues vamos a encontrar agua. La diferencia va a ser a qué profundidad se estará encontrando el agua y en qué cantidad estará esa agua. Entonces, una de las reservas importantes es el agua subterránea y el mejor almacén de agua por mucho de lejos son los suelos. Las presas de almacenamiento es muy poco el agua que pueden almacenar, sino que lo mejor que se puede almacenar es el suelo. Pero bueno, ese es tema de otra charla completa para esto, ¿no? En cuanto a los usos del agua, en México encontramos que de acuerdo a la Conagua, el 76,3% del agua que se utiliza es para la agricultura y solamente el 14,8% es el abastecimiento público. Entonces, cuando nos ponemos a platicar y vemos que hay un problema de falta de agua para las poblaciones, pues para el consumo humano, pues la primera idea que nos surge es, bueno, pues si lo único que tenemos que hacer es disminuirle un 10% al agua que se utiliza para la agricultura y con eso tendríamos prácticamente el 50% del agua que actualmente se está ocupando. Entonces nos da un poco de respiro para poder planear el manejo del agua en las siguientes temporadas que vamos a tener, en los siguientes 20 años, cuando menos que se esperaría que pudiésemos tener suficiente agua con una mínima tecnificación. Este, Hay en el país un total de 200 millones de hectáreas, que esa es la superficie total aproximada del país y de los cuales la parte agrícola son 25,7 millones de hectáreas, que es en la cual se lleva a cabo la mayor parte de la producción de alimentos, de las que la agricultura de temporal ocupa el 74% de esas 25,7 millones de hectáreas, y mientras que la superficie de riego, pues es el 26% restante. En términos generales, la superficie de riego es de aproximadamente
poco más de 6 millones de hectáreas y es donde se produce la mayor parte de los alimentos que consume el país, tanto de consumo local como los que se mandan a la exportación. Y bueno, esta superficie de riego, la mayoría tiene riego por gravedad, riego por inundación, se introduce el agua y se inundan las parcelas y permanecen ahí unas horas inundados y luego ya se va sacando el agua. Y eso constituye el 79,2% de la superficie. Y los ríos tecnificados pues son los restantes. Estamos hablando de los ríos presurizados, que poco más del 20% de la superficie de riego es la que está tecnificada, utilizan sistemas presurizados y hacen una aplicación eficiente del agua. De tal manera que esto nos da como resultado que la eficiencia de riego en total sea del 40% aproximadamente, aun cuando los sistemas de riego tecnificados presumen una alta eficiencia de aplicación, por ejemplo, en los sistemas de riego localizado, puede ser subirrigación, microirrigación, goteo, que llegan hasta al 95% de eficiencia. Eso se refiere solamente a la eficiencia de aplicación. Esto es cuando está operando de manera óptima el emisor de riego junto a la planta, entonces puede ser tan eficiente que no tiene prácticamente pérdidas de agua. O sea, nosotros vemos un sistema pequeño y vemos que no tiene fuga, todas las tuberías están cerradas y entonces está sacando solamente el agua que se requiere. Si se hace un buen diseño agronómico, entonces vamos a dar solamente la cantidad de agua que requiere la planta con base en la etapa fenológica, ¿no? Y bueno, después están los menos adecuados, son los riegos por inundación, que en el mejor de los casos llega al 70% de eficiencia, esto es de 100 litros que se requiere en la zona de raíces, pues bueno, pues hay una pérdida importante, de tal manera que solamente tenemos 70 que están cayendo efectivamente y tenemos un déficit de 30 y esto nos obliga a que necesitamos meterle más agua, ¿no? Y si a estos sistemas normalmente están combinados, hay sistemas que necesitan llevar el agua desde una fuente de abastecimiento muy lejos, muy lejana, como en el caso de los distritos de riego que están a kilómetros de distancias, muy lejos de la zona de riego. Entonces en el tránsito desde de la presa de almacenamiento hasta que llega a la entrada de la parcela, pues hay una pérdida también de agua, puede ser por evaporación, puede ser por infiltración, la mayor parte de los canales son de tierra y entonces hay una infiltración, hay otro 70% de pérdidas, de tal manera que cuando los analizamos y los vemos en números óptimos, estamos hablando de una eficiencia total de riego de alrededor del 49%, del 50% más o menos. Eso hablando de los sistemas mejor acondicionados, ¿no? De ahí para abajo. Por eso es que en la lámina anterior les mostraba que la mayor parte de la, de la eficiencia total de riego anda alrededor del 40%. Y bueno, se distinguen en la agricultura de riego, se distinguen dos ramas principales. Unas son los distritos de riego, son 87 distritos de riego distribuidos a lo largo del país, y las otras son las unidades de riego. De estas dos, la única que sí tiene datos de cuánto es el volumen de agua que está consumiéndose son los distritos de riego. En el caso de las unidades de riego es un misterio porque no hay datos de cuánto es el consumo de agua que se está realizando en cada una de las unidades de riego. Sin embargo, lo que sí se conoce es que la productividad física, esto es la cantidad de kilogramos de rendimiento que se alcanzan a obtener, kilogramos de bienes por unidad de volumen de agua, pues es mucho mayor en las unidades de riego que en los distritos de riego. Entonces, los distritos de riego son áreas masivas, más o menos andan al 50% entre los distritos y las unidades de riego, pero las unidades de riego tienen mayor incidencia sobre el agua subterránea, en tanto que los distritos de riego tienen mayor incidencia sobre el agua superficial, de tal manera que los vaivenes
del cambio climático se encuentran más fuertemente marcadas en el caso de los distritos de riego porque utilizan agua superficial que depende del temporal inmediato anterior. En cambio, las unidades de riego tienen extracción, la mayoría de ellos también los hay superficiales, la mayoría tiene extracción de pozos profundos y entonces están sacando agua de agua de un tiempo muy anterior en la cual se precipitó y se infiltró al interior del suelo, ¿no? Bien, pues una de las preguntas es, bueno, ¿cómo ha sido la productividad del agua en los últimos 20 años del cambio climático? Y aunado a esto, pues me encontré con que hay lo menciono más adelante, cuando la presidenta saca sus 100 puntos, perdón, para su eje de gobierno. Entonces comienzo a analizar toda esta información y digo, bueno, ¿cuál ha sido la productividad? Y veamos en de qué estamos hablando, ¿no? Lo que utilicé fue la base de datos de llenado de presas de la Conagua, la base de datos de la Conagua para los distritos y para las unidades de riego, y la base de datos del CIAP, sobre todo cuando me pongo a analizar los cultivos de exportación. Y con base en ello, lo que hago es calcular la productividad económica de la tierra y la productividad económica del agua. También muestro algunas gráficas sobre la productividad física de la tierra, principalmente, y la productividad física del agua. Todos estos valores, cuando se trata de la productividad económica de la tierra y del agua, lo que se hace es actualizarlo por la inflación. Hago el análisis a 2023 y entonces todos los datos que estaban de 2000 hasta el 2022 fueron actualizados hasta 2023, considerando la depreciación que hubo en este tiempo. Como primer punto tenemos el llenado de las presas en México. El ciclo otoño-invierno comienza en el 1 de octubre y termina el último día de febrero, en tanto que agronómicamente el ciclo primavera-verano comienza el primer día de marzo y termina el 30 de septiembre. En el ciclo primavera-verano es cuando se terminan, en el caso de las presas, se terminan de vaciar si es que tienen acceso todavía y se lleva a cabo el llenado de las presas. Entonces tenemos la época lluviosa, prácticamente termina a mitad de la época lluviosa. La época de lluvias comienza de manera general, comenzaba después del 15 de mayo y terminaba por ahí del 15 de noviembre. Y de tal manera que septiembre era como que la mitad del ciclo, ¿no? Bueno, para fines de planeación, cuando alguien está haciendo una planeación de las zonas de riego, los cultivos, los patrones de cultivo que se pueden establecer en un año, en el caso de los agricultores y la gente que hace la gestión y el manejo del agua en el país, lo que necesitan es saber al 30 de septiembre cuál es la cantidad de agua que se tiene para, con base en ello, definir si se pueden autorizar cultivos que van a tener mayor demanda o bien cultivos, buscar alternativas que permitan eh, sacar la mayor parte productiva de tierra. O sea, si tenemos 200.000 hectáreas, por ejemplo, pues que la mínima cantidad de superficie sea la que quede sin sembrar, sino maximizar la cantidad de superficie sembrada. Y para ello lo que se hace es buscar cultivos menos demandantes de agua. Esto es, un cultivo de maíz puede ser es más demandante que un cultivo de una leguminosa como frijol, por ejemplo, ¿no? Entonces, en cierto momento lo que se hacen es van cambiando, los patrones de cultivo se forman con base en esos cambios que se van haciendo. Entonces, este, un cultivo de garbanzo consume muy poca agua, de tal manera que a veces se mantiene con las aguas, el remanente del temporal y con lo que queda de humedad en el suelo. Eso es capaz de aportar la suficiente humedad para un cultivo de garbanzo, lo cual no podría ocurrir con un cultivo de maíz, por ejemplo, o un cultivo de trigo, que es en el ciclo otoño-invierno. Entonces, ese tipo de decisiones se van tomando y por eso es importante que al día 30 de septiembre se haga un inventario, decir cuánto tenemos en este momento y a partir de eso comenzar a tomar decisiones, ¿no? Lo que observamos es que del año 2000 al 2023, se amplió un poquito más el análisis, pues en todo, la tendencia que se tiene es una tendencia, estamos hablando de todas las presas del país, tenemos una tendencia negativa cada que va pasando el tiempo. Lo que está pasando es que tenemos al 30 de septiembre tenemos menos llenados. Claro, si nosotros nos vamos al año gregoriano, al 31 de diciembre, pues probablemente encontremos algunas presas llenas.
Y esto lo que está pasando es que se están moviendo los patrones de distribución de la lluvia y esto dificulta de manera importante el poder programar. Por ejemplo, si una presa está al 50% al 30 de septiembre y es la principal fuente de abastecimiento para una zona de riego, pues entonces lo que tiene que hacer es limitar el patrón de cultivo, empezar a sacar cultivos menos demandantes de agua, pero también quizá menos productivos. Y esto tiene como consecuencia que si empiezan a caer lluvias nuevamente, entonces tienen que andar de emergencia, reordenando el patrón de cultivos para tratar de maximizar la ganancia, ¿no? En lo que toca la productividad física del agua, estamos hablando de la cantidad de kilogramos obtenidos por cada metro cúbico, encontramos una tendencia ascendente y aquí lo que tenemos es que de los principales cultivos, de todos los cultivos de todos los cultivos que se producen en el país, pues hay unos que representan el 55% de la superficie nacional y estos son el maíz de grano, el trigo de grano, el sorgo, la alfalfa, la caña de azúcar y el frijol. Juntos representan el 55% de la superficie nacional y estos han tenido un incremento sostenido de la productividad física del agua. Entonces, cada vez están buscando que les rinda, que sea más productivo cada metro cúbico de agua. Y aquí lo que podemos ver es un efecto indirecto de la tecnificación del riego. La productividad del agua está relacionado con la productividad de la tierra y la lámina de riego. Este es un cociente. La productividad de la tierra es kilogramos, masa de toneladas por superficie y la lámina de riego, la cual está dada por el volumen de agua por unidad de superficie. Esto lo que nos está mostrando aquí es el efecto de la tecnificación del riego, cómo se ha hecho necesario que cada vez más esté incrementando tecnificación por varias maneras. A veces son tecnificaciones particulares y otras veces son los masivos programas de tecnificación que se han llevado a cabo en el país. Estamos hablando de 85 distritos de riego, es un mundo de distritos de riego, pero ahorita vamos a ver que no está tan complicado el asunto, ¿no? Bueno, la otra parte es la productividad física de la tierra. Estamos hablando del rendimiento en toneladas por hectárea y también estamos viendo el efecto de la tecnificación, pero sobre todo el mejoramiento de las prácticas agronómicas de cultivo. Cada vez se están dando mayor incidencia de agroquímicos, de fertilizantes que permiten que son un boom que le cae directamente a la planta y entonces los hacen producir de mayor manera, aunque no necesariamente esto sea sustentable, ¿no? Que estamos viendo que muchas de las veces los fertilizantes aplicados para sacar una producción lo que hacen es que terminan incrementando la cantidad de sales disponibles en el suelo y que esto a la larga va a afectar porque dificulta la emergencia y dificulta la absorción de agua por parte de las plantas, porque hay una competencia osmótica por el agua. Entonces, pues bueno, ahorita lo estamos mostrando en términos generales, pero dentro de cada una de estas variables, dentro, por ejemplo, de la productividad física de la tierra, estamos viendo el manejo agronómico, la técnica de producción agrícola y donde está influyendo para que esto sea rentable, ¿no? La productividad económica del agua, estamos hablando de el dinero que se puede obtener por unidad de volumen. Aquí les comento que esto se llama productividad bruta del agua, porque la productividad neta tendría que haber sido, en lugar de utilizar el volumen de producción, utilizar el volumen este, la ganancia neta, o sea, es el, el volumen de producción, el valor de la producción menos el costo de producción es lo que tendría que haberse utilizado para calcular cuál es la productividad del agua. Sin embargo, los valores de costo de producción son muy difíciles de obtener y bueno, también el valor de la producción es difícil de obtener. Lo único que está pasando aquí es que la Conagua reporta una base de datos en la cual tienen los volúmenes de producción multiplicados por el precio medio rural y con base en ello se calcula el valor de la producción. Pero a ese valor de la producción es necesario restarle el costo de producción para ver ahora sí cuál es la productividad económica del agua real, ¿no? O sea, eso es lo que tendría que estarse analizando y lo que esperaríamos tener en un corto plazo, en las siguientes
siguientes tiempos aquí en la administración pública mexicana que pudiéramos tener acceso a los costos de producción, que son muy variables porque depende de cada quien, depende de la técnica de producción que que cada una de las unidades de producción haya utilizado. Por otro lado, caso similar ocurre con el caso de la productividad de la tierra. Estamos hablando del valor de la producción, pero lo que necesitamos es el valor neto de los bienes obtenidos a partir de la producción agrícola. Y otra cosa que estamos viendo aquí es la evolución de la lámina bruta de riego. La lámina bruta de riego se refiere a la cantidad de agua, al volumen de agua por unidad de superficie. Como el volumen tiene, generalmente lo estimamos aquí en México en metros cúbicos y la superficie va en metros cuadrados, en hectáreas, pero son metros cuadrados, entonces se hace la división y entonces nos queda en unidades, lineales. Entonces es una lámina de agua, ¿no? Entonces, en términos generales, durante 2023, por ejemplo, la lámina bruta de riego, esto incluye la eficiencia, de conducción y la eficiencia de aplicación. Esta es la lámina neta de riego y la lámina neta influenciada por la eficiencia de conducción nos da como resultado la lámina bruta, ¿no? La lámina neta se obtiene a partir de el requerimiento de agua influenciado por la eficiencia de aplicación del agua, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el año 2023, la lámina bruta de riego, o sea, la que efectivamente se aplicó y que ya incluye todas las pérdidas que ocurren a lo largo del tránsito, desde la fuente de abastecimiento hasta la parcela y de la parcela hasta que llega efectivamente a la zona de raíces, fueron 118 centímetros de lámina de agua. Esto es como tener en una alberca de 1 metro con 18 centímetros inundados para poder producir 1 hectárea de agua, ¿no? 1 hectárea de riego. Entonces, esto nos habla de una cantidad enorme de desperdicios de agua. Por ejemplo, un cultivo de maíz requiere alrededor de 40 centímetros de lámina de agua. En términos de volúmenes, por cada hectárea se estarán requiriendo 4.000 metros cúbicos versus lo que actualmente se está obteniendo. Si a una eficiencia de 70%, son aproximadamente 5.700 metros cúbicos por, por hectárea de agua, y entonces estamos hablando de un mundo de agua que se está quedando por las pérdidas. Y bueno, pérdidas en términos agronómicos porque no llegan a la zona de raíces. En términos ecológicos, no hay pérdidas. O sea, finalmente, quizá lo único que podríamos hablar es que la pérdida es cuando el agua dulce termina llegando a los océanos y se termina siendo salada. Entonces, eso es cuando estaremos perdiendo un poco, ¿no? Lo que estaremos buscando es que la mayor parte del agua que está almacenada tanto en las presas como en los acuíferos, pueda llegar a la zona de raíces y que sea mínima, que disminuyamos esas pérdidas para que dejemos de estar sacando tanta agua. En realidad lo que necesitamos buscar es disminuir la excesiva extracción debido a las pérdidas que se tienen por la conducción y por la infiltración. Analizando los distritos de riego, de los 85 distritos de riego y las casi 3 millones de hectáreas que se tienen en el país, en un análisis para el 2023 encontramos que solamente 10 distritos de riego representan el 54% del total. Es más, 15 distritos de riego, aquí consideré los que están arriba de 50.000 hectáreas. 15 distritos de riego representan casi el 70% de la superficie agrícola nacional. Y estos 15 distritos de riego, en este caso los 10 distritos de riego que les presento aquí, son los que producen la mayor parte los cultivos que se utilizan para el consumo humano. Por ejemplo, maíz, principalmente trigo, maíz y trigo se producen en alguno de estos 10 distritos de riego. Entonces, esto explica, en cierto modo, la relevancia que adquieren algunos lugares como Sinaloa para la intensiva tecnificación. Hay otro rollo ahí, porque resulta que Sinaloa es uno de los estados que más producción agrícola tiene, mayor contribuciones al PIB agrícola nacional, pero el agua que ellos están utilizando se capta en la sierra de Chihuahua, en la sierra de Durango, y finalmente los del Valle de Sinaloa son los que se ven beneficiados por la enorme derrama de agua que hay ahí, ¿no? Muy bien. En estos 10 distritos de riego, que representan el 54% del total, la productividad económica de la tierra,
pues no ha tenido, ha estado dentro de los márgenes nacionales, ¿no? Hay algunos que sí son muy altos, como por ejemplo la zona de Culiacán, Humaya, que tiene mayor cantidad de rendimientos de productividad por metro cúbico y productividad por unidad de superficie. Pero hay otros que no tienen tanta productividad, como el caso del río Mayo, que los niveles de productividad por metro cúbico y por unidad de superficie andan en términos generales incluso por debajo de la media nacional. Entonces, estos distritos de riego lo que tienen es una gran tecnificación, son zonas muy masivas y acaparan una gran cantidad de superficie por una gran cantidad de agua. Tienen importancia porque todo allá gira en torno a las presas, todo allá gira en torno a la actividad agrícola y eh, eh, zonas de riego incluso pues, son zonas de riego masivas, ¿no? Una parte importante es entender que, aun cuando son superficies de riego, se tienen cultivos tradicionales, como decía, maíz, trigo. Sin embargo, estado incorporando masivamente cultivos de exportación, aunque no están registrados ahí en la base de datos de Conagua, es difícil poder encontrar cuáles son de exportación. Entonces, lo que hice fue ir a las bases del CIAP, porque lo que me interesa es hacer el contraste, ¿no? Cuando vemos a la base de datos del CIAP y encontramos los cultivos de exportación, vemos que no tienen nada que ver la productividad de la tierra y la del agua comparada con lo que se tiene en la mayor parte de los distritos de riego. Y la mayor parte de la agricultura de exportación se da en las unidades de riego. Entonces, las unidades de riego son como una caja negra ahí que nadie sabe qué es lo que está pasando. Lo único más o menos aproximado que sabemos es lo que SIAP nos reporta sobre la superficie sembrada, cosechada y la superficie de riego. Y cuando ponemos a ver la superficie de exportación, pues son unas cosas estratosféricas. Yo veo una grosera cantidad de beneficios cuando se tiene en el caso de la frambuesa. El otro de la zarzamora, por ejemplo, unos productores acá cerca de Morelia que tenían una huerta de aguacate, tiraron la huerta de aguacate y en un año sacaron, recuperaron la inversión de haber tirado la huerta de aguacate y establecido la producción de zarzamora y comenzaron a obtener ganancias. Entonces, es una grosera cantidad y lo que está pasando es que México está exportando una masiva cantidad de agua en forma de productos agrícolas hacia los Estados Unidos y bueno, pues ahora que van a estrenar presidente que anda mandándonos una serie de amenazas acá, yo creo que hay que ponernos a ver de qué manera buscamos no solamente la soberanía alimentaria, sino la soberanía hídrica. Y entonces, una de las cosas que yo observo aquí es que la producción agrícola, el modelo agroexportador, es uno de los elementos que más nos está afectando porque todo aquel que está tecnificando está pensando en exportar y quien lo está exportando está pensando en cambiar de cultivos que son los que requiere el mercado. Entonces, el CIAP muestra estos datos durante el 2024 sobre los principales cultivos de exportación. Estos son los 10 principales cultivos de exportación. En cuanto a superficie sembrada, la lámina anterior estábamos hablando sobre los cultivos por valor de la producción. En términos de superficie sembrada, pues esos son los de mayor importancia, siguen siendo eh, el garbanzo de grano, por ejemplo, es uno de los cultivos de mayor importancia, pero muy cerca está el espárrago. Y el espárrago, en términos de consumo de agua, está consumiendo mayor cantidad de agua que un cultivo de alfalfa. Y estamos hablando de cultivos que requieren arriba de 1 metro de lámina de riego, o sea, es arriba de 10,000 metros cúbicos por hectárea de agua, lámina neta de agua. Ahí habría que adicionarle las pérdidas, o sea, la eficiencia, y estamos hablando que estarían aproximadamente un sistema muy eficiente, estaríamos hablando en operaciones como, como debe ser, tendrían que ser unos 12,000 metros cúbicos de agua, esto es 12 millones de litros de agua por hectárea para producir cada uno de estos cultivos.
Estos cultivos son de alta demanda. Espárrago consume mucha demanda, frambuesa consume mucha agua, zarzamora, el tomate también consume muchísima agua. Es una cantidad de agua, una grosera cantidad de agua que están consumiendo. Y estos cultivos, cuando ya salen, pues entonces lo que se hace es buscar, bueno, perdón, cuando alguien quiere establecer una huerta o una unidad de producción para exportación, lo primero que le piden es que tenga agua de pozo profundo y que esa agua sea de buena calidad. Entonces, em, el establecer estos cultivos de alta derrama económica implica ir con cultivos que tienen alta demanda hídrica. Por si fuera poco, la mayor parte de los cultivos se establecen en condiciones controladas. eh, esto implica que disminuye la tasa de infiltración y entonces lo que están buscando es cultivos tipo hidropónico, hidropónicos propiamente dicho, donde se hace un modelo intensivo de producción agrícola. Bien, si nosotros vemos la evolución de la superficie agrícola para exportación en el periodo de 2015 a 2023, vemos que en 2015 había 16,36 según el CIAP, miles de hectáreas. Para el 2023 tenemos casi 150,000 hectáreas de exportación. Entonces lo que estamos viendo de una manera enorme, un crecimiento desmedido de la agricultura de exportación y junto con esa agricultura de exportación va adicionada una enorme cantidad de agua que está siendo incorporada y que estamos dejando ir hacia donde los mercados lo piden. Bueno, ¿qué implicaciones hidrológicas tiene? Bueno, pues el mercado manda. En el momento en que la frutilla se vuelve muy famosa, así como fue el caso del aguacate y como también ha pasado con el jitomate, cuando el mercado lo pide, pues todo el mundo se pone a producir cada uno de estos cultivos. Unos 20 años, cuando trabajaba con los más de cerca con agricultores, me decían que cada 5 años tenían una producción buena de jitomate, ¿no? Y cada esos 5 años implicaba que 4 años era pérdida total y tenían que meter otra vez la rastra y volver a plantar y hacer todo el laboreo desde cero. Y yo les preguntaba si era rentable. Y me dice, sí, con un año que obtengan buena producción es suficiente para poder mantener los siguientes 4 años que no se va a producir. En algunas ocasiones sí se va a producir, pero no va a haber mercado. Y en otras ocasiones, aunque haya buen mercado, no hay suficiente cantidad de producción o ataque de plagas o las heladas o cualquiera de estos elementos que terminan haciendo que se tire la producción. En alguna ocasión le pregunté a un productor, le dije, oye, ¿y por qué le metes la rastra? Y dice, pues es que no vale la pena ni siquiera sacar este, lo que queda ahí. Es más fácil, es más rentable poderlos incorporar al suelo y olvidarse de esa producción, ¿no? Entonces estamos en una condición en la cual el mercado manda. La otro asunto es que hay una lámina de riego desconocida porque hay un mito de la tecnificación. Es cierto que los sistemas de riego ya llegaron a un punto en el cual tienen 95% de eficiencia en la aplicación, pero lo que no se dice es que la operación de los sistemas de riego implican un buen conocimiento agronómico de no solamente el sistema de riego, sino de la etapa fenológica del cultivo. Y entonces lo que pasa, de manera abreviada, los encargados de riego, es que en lugar de dar un riego de 15 minutos al principio, de media hora después, de 45 minutos en la etapa de floración, lo que hacen es que se le da la misma lámina de riego para todo el cultivo en todos los ciclos, independiente del ciclo fenológico. Entonces implica que aunque se tenga un riego muy, muy eficiente como un goteo, si lo que se requería era regar 15 minutos y alguien está regando media hora, pues tenemos ya una pérdida importante. De nada ha servido la tecnificación del riego porque en la operación se está perdiendo toda el agua. Y en el campo es muy frecuente que dicen, bueno, pues échale agua de más porque entonces con eso vamos a poder garantizar que haya agua, este, que se muera la planta de otra cosa, pero no de sed, es lo que dicen, ¿no? Y entonces este problema de la tecnificación del riego, más bien, hay una idea de tecnificación, pero hay un abandono en términos del seguimiento y la operación del riego, sobre todo porque la operación es una parte, pero después del primer año
hay una disminución en el funcionamiento de los equipos, de tal manera que este, al tercer año, la uniformidad del riego, que es una de las maneras de medir que también se encuentra un riego, una parcela de riego, este, se, se tiene que medir año con año para saber cuáles son las zonas de mejor y de peor distribución del agua. Entonces, cuando los sistemas de riego comienzan a tener problemas, producen zonas de encharcamiento y zonas donde donde falta el agua, donde falta llegar, y entonces ese tipo de situaciones se tienen que ir monitoreando. Al tercer año, el sistema de riego ya se encuentra totalmente fuera de los rangos iniciales, ¿no? Bien, otro de los asuntos es, ya cuando analizamos todo esto, entonces, lo que sigue es qué estrategias de adaptación al cambio climático podemos utilizar para la producción de alimentos. Tenemos que ver entre la producción agrícola y la infiltración, porque los mejores sistemas productivos son los sistemas a cubierta tecnificados, pero estos sistemas provocan la disminución de la infiltración, porque como son sistemas agrícolas a cubierto, lo que pasa es que toda la mayor cantidad de lluvia que cae escurre y esto, mi internet es inestable, y esto da como resultado que incrementa el escurrimiento instantáneo y disminuya el almacenamiento de agua en los suelos, ¿no? Eh, Otra de las cosas, una de las actividades que se ha estado buscando es el riego enterrado, buscar alternativas que minimicen la evaporación, la pérdida de agua por evaporación. Otra más es el riego deficitario, no necesariamente el riego enterrado, sino el riego deficitario que consiste en proporcionarle agua por debajo de la demanda hídrica del cultivo. Y algo muy importante, que es que en muy raras ocasiones se ha documentado que en muy raras ocasiones la alta tecnificación del riego produce reducciones en el consumo de agua. La mayor parte de las veces cuando se hace tecnificación del riego, lo que se hace es poner un volumen de agua ahorrado a disposición del dueño de la concesión del agua para poder poner otro establecimiento de cultivo. Si alguien tiene concesionados 60,000 metros cúbicos al año, y por efecto de la tecnificación ahora está consumiendo 40,000 metros cúbicos. Entonces, la idea es, me sobran 20,000 metros cúbicos y entonces establezco otro cultivo, un segundo cultivo o cambio de cultivo de tal manera que me consuma esos 60,000 metros cúbicos de agua y entonces esto no está generando realmente grandes ahorros, ¿no? Algunas opciones que se tienen es, por ejemplo, las prácticas agrícolas y la conservación del suelo y agua. Modificar la geometría de la prestación del agua, el riego deficitario puede ser una buena opción, el riego enterrado es otra buena opción, pero sobre todo la incorporación de materia orgánica, puesto que esto puede almacenar una altísima cantidad de agua disponible para la zona de raíces, entonces esto puede ser algunas opciones para incrementar la productividad del agua y del suelo y disminuyendo la cantidad de agua que se esté utilizando, ¿no? Algunos experimentos que se han utilizado es el riego enterrado y el riego, incorporación de materia orgánica en diferentes modalidades y otras veces la combinación de ambos. El riego enterrado lo que tiene de desventaja es el alto costo de instalación y que para poderlo monitorear pues es necesario ver dónde hay y dónde falta el agua y se requiere un adecuado sistema de monitoreo con base en las presiones para poder encontrar cuáles son las zonas de la, de la parcela en la cual hay alteraciones en la presión y en la distribución del agua. Y bueno, esto lo decía desde el principio, vemos los 100 compromisos como lema de gobierno y ya casi para terminar, decía República con derecho al agua. Y a mí lo que me llamó la atención es este que dice, tecnificación de 200,000 hectáreas de riego en 13 distritos prioritarios. Bueno, esos 13 distritos prioritarios, la mayoría están en el norte del país y algunos acá en el sur, como el caso de Morelos, Aguascalientes. No creo cuáles son la totalidad de distritos de riego en los cuales se tienen proyectos de tecnificación muy ambiciosos.
y que ya incluso ya comenzaron con los convenios de colaboración y hacer todos estos trabajos que se requieren. Sin embargo, a mí me surgen algunas preguntas, ¿habrá un patrón de cultivos o si se trata de una libre decisión? Estamos hablando de si vamos a entrar a la soberanía alimentaria o a la seguridad alimentaria o si lo que vamos a hacer es a lo que manda el mercado. Hasta ahora la mayor parte de las decisiones han sido a lo que manda a la demanda del mercado porque se ha tecnificado y se ha dejado libremente que cada quien decida qué cultivo puede utilizar, qué cultivo quiere producir en las zonas donde le acaban de tecnificar, ¿no? Lo que me preocupa también en este sentido es que sí va a haber un proceso de acompañamiento para la operación de los sistemas de riego. Generalmente las empresas de diseño de riego tienen un diseño, un modelo genérico de diseño de sistema de riego, en el cual lo mismo se diseña para Chihuahua que para Chiapas. Se instala y se opera sobre exceso siempre. El famoso factor de seguridad da como resultado que haya una gran cantidad de sobreriego y entonces, pues, como les decía, las plantas se pueden morir por cualquier cosa, pero no de sed. Ese es el lema principal cuando se trabaja en riego, ¿no? Este, la otra parte que me preocupa también si está contemplado un monitoreo a largo plazo sobre la eficiencia de funcionamiento de los equipos, pero sobre todo lo que necesitamos llegar es, ya que va a haber una gran inversión en términos de tecnificación del riego, que logre llegar al riego, a la demanda, que se le dé a las plantas solamente la cantidad de agua que requieren. Actualmente, como les comentaba hace un momento, no se le da la cantidad de agua que requieren las plantas, se le da la cantidad de agua que por factor de miedo o factor de seguridad el diseñador cree que debe llevar. Entonces, casi todos los sistemas de riego están hechos basados en una demanda máxima, una evapotranspiración máxima diaria de 4,9 milímetros por día. Entonces, es la demanda máxima del agua. Entonces, todos los sistemas de riego están diseñados así, donde quiera que le veamos, ¿no? Este, la otra es que me preocupa, perdón, ya estoy terminando, que es cómo será la técnica de producción agrícola en las áreas tecnificadas, porque es un buen momento para transitar hacia sistemas más amigables con el ambiente. Estamos hablando de sistemas agroecológicos en lugar del tradicional modelo agroexportador basado en una gran cantidad en los excesos, una gran cantidad de agua, una gran cantidad de agroquímicos para el combate de plagas, una gran cantidad de fertilizantes para mejorar el desarrollo de las plantas y todo está en exceso. Entonces, no sé hasta el momento si se tenga algún esquema en el cual busquemos una alternativa más sustentable para la producción agrícola. Y finalmente, algo que no he visto aquí y en todas las partes relativo al agua es dónde queda la conservación del suelo y agua. Estamos hablando que cuando se incorpora abonos, compostas, bocashis o cualquier forma de materia orgánica al suelo, pues lo que en realidad estamos haciendo es conservación de suelo, pero también conservación de agua, porque estas enmiendas lo que hacen es que absorben mayor cantidad de agua que un suelo normal. Y como consecuencia, esa agua queda disponible para las plantas. Entonces, es una conservación de suelo y agua en la medida en que podamos tener elementos que retengan mayor cantidad de agua y podamos estar monitoreando que el agua retenida efectivamente está disponible para las plantas, pues vamos a poder hacer ahorros de agua y ahora sí vamos a poder comenzar a trabajar, a hablar de ahorros de agua para otros usos, ¿no? Hace ya casi 8 años llevé unos alumnos de aquí de la licenciatura en Ciencias Ambientales de visita allá a Irapuato, al módulo de riego La Purísima. En aquella ocasión estaban tecnificando, algunos colegas, amigos míos estaban trabajando ahí en la tecnificación de todo ese sistema, en una zona de la presa de Purísima de hace más o menos 10,000 hectáreas estaban tecnificando para ahorrar agua para la ciudad de Irapuato. Y entonces tenían ahí como un buen plan para tecnificarles el sistema de riego, que ellos hicieran ahorros de agua y que esto como consecuencia dejara volúmenes de agua para la ciudad de Irapuato. Finalmente, hasta hace un par de meses que hablé con los que estuvieron ahí involucrados, ese sistema no está operando. El otro caso es el distrito de riego 001, allá en Aguascalientes. También se hizo un esfuerzo de entubamiento y de tecnificación. Los ingenieros presumen muy bien, sobre todo quienes estuvieron en la construcción, presumen muy bien ese sistema, pero el sistema no está operando actualmente, o sea, no es operativo y hay muchas
hay muchos problemas derivados de condiciones sociales, precisamente por la técnica de cultivo, el cambio de los paradigmas de cultivo y la operación del riego. Entonces hay muchas problemáticas en todo esto que ahora que inician una nueva experiencia, incluso le van a meter inversión al distrito de Aguascalientes. Ahora que se va a hacer una nueva inversión, yo creo que podríamos comenzar a plantear este tipo de preguntas en los foros de discusión. Bien, pues yo hasta aquí dejo ya la charla. Creo que me falló un poquito el internet, me dejó aquí la computadora, pero espero que podamos interactuar libremente. Gracias. Muchas gracias, doctor Fermín. No hubo mayor problema. Lo alcanzamos a escuchar todo, aun cuando había momentos en que la señal estaba un poquito débil. Se escuchó todo muy bien. Muchas gracias por su presentación. Hay un par de preguntas. Si gusta, comenzamos con ellas. Sí, claro que sí. Alejandro le dice, en el caso del cultivo de arroz, donde las parcelas tienen que estar inundadas cierto tiempo, ¿cómo ha impactado el déficit del régimen de lluvias a este cultivo? Entendiendo que México parece ser el segundo país que más consume arroz. Bueno, aquí qué bueno que lo mencionas porque hay estos son distritos de riego, ¿no? Hay otra parte que se llama el riego de emergencia y eso ocurre en las zonas de temporal, en la cual cuando se tiene una canícula muy intensa, por ejemplo, y que en muchos de los casos agarra los cultivos, vamos a poner maíz en etapa de floración y llenado de frutos, que entonces lo que hace es que la gente vaya y consiga o de un pozo o de una derivación comienzan a sacar agua de emergencia, ¿no? Entonces, cada vez tenemos una mayor cantidad de superficie de riego no declarada, o sea, un riego velado, ¿no? No está claro cómo como riego, pero sí se más riego y en ilegales en muchas de las cosas y entonces eso hace que no haya una contabilidad. En el caso del arroz, pues sí se requiere que esté inundado. Cuando las lluvias disminuyen, lo que se tiene que hacer o se cambia de cultivo o se consigue una fuente y se comienza a sacar agua de manera ilegal. Estamos hablando de un tema sumamente delicado en esos términos porque son muchas actividades ilícitas ligadas en torno al agua. Muchas gracias, doctor Fermín. También le preguntan este trabajo dónde se puede consultar, si hay alguna publicación en la que puedan encontrar más detalles. Bueno, son mi borrador de notas que voy a publicar próximamente, todo este trabajo. Lo Ah, estoy, excelente. sí, sí, lo tengo para la publicación. Muy bien. Doctor Fermín, yo tenía curiosidad en preguntarle acerca de las unidades de riego y estas cajas negras que representan actualmente. A lo mejor para entender, sí, si nos podría compartir un poquito más acerca de por qué son estas unas cajas negras, ¿no? ¿Por qué no hay datos y es por medio de los registros en el SIAP que usted ha podido un poco dimensionar estas unidades o digamos la importancia que tienen y el uso que hacen de las aguas subterráneas, no sé si principalmente, pero digamos, estas unidades, ¿cuántas son? Si es que hay algún tipo de registro o es parte de lo que no se sabe, ¿cuántas son? Sí, sí se sabe, ¿no? Tengo ahorita la hoja aquí, cuántas unidades de riego, son alrededor de 3 millones de hectáreas. En distritos de riego se conoce el volumen de agua porque la Conagua controla lo que se llama obra de cabeza, que son la infraestructura mayor, que son las presas y los canales principales. Y luego la Conagua le transfiere el agua a los usuarios y ya los usuarios se organizan cómo van a repartirse el agua. Pero entonces la Conagua tiene control de cuánta agua les está dando a cada uno de ellos. En el caso de las unidades de riego, en teoría, cada uno tiene un título de concesión de agua. Y desde a partir de como unos 20 años, fue obligatorio que cada unidad de riego tuviera su medidor de agua cuando se trata de pozo profundo, pero no tienen medidor de agua los que están sacando de una derivación. Ahora, cuando yo hace 20 años andaba en campo verificando unidades de riego, la mayor parte, como el 90% de los medidores volumétricos de agua, no servían.
Entonces estaban rotos, entonces no había manera de poder encontrar cuánto era la cantidad de agua que estaban sacando. Se puede estimar la cantidad de agua con base en el consumo de electricidad. O sea, si se conoce cuál es la profundidad del agua, a la profundidad a la que están bombeando, el gasto o el flujo de agua que están sacando, se puede estimar cuánta agua están sacando. Pero casi casi son documentos confidenciales de cada quien. Es difícil que alguien pueda decir, pues aquí está mi recibo de agua. Sí lo hacía hace 20 años y sí me los prestaban, pero ya hace un tiempo, para unos 10 años para acá que intenté, ya nadie presenta esa información porque ya se corrió la voz que ahí se puede encontrar quiénes están sacando agua de más. Entonces, por eso hay una caja negra, entonces no hay alguien que esté colectando. Sabemos que hay concesiones de agua. Cada quien tiene un título de concesión de agua, pero no sabemos si efectivamente está sacando esa cantidad o está sacando menos, o si está dejando la reserva, porque muchos tecnificaron, si tenían 100.000 metros cúbicos concesionados y por una tecnificación ahora están sacando solamente 60.000, no hay registro si esos 40.000 restantes los están dejando o los están sacando. En muchos de los casos que conozco, lo que comentaba de 100.000, ahora consumen 60 y los 40.000 lo siguen sacando, o sea, para pasarle al vecino o para meter un segundo cultivo y de todas maneras utilizar el tope de la concesión de agua. Entonces no hay un registro confiable en estos casos. En el caso de distritos sí, porque con agua está entregándoles a cada quien y como hay mucho pleito como son grandes asociaciones de usuarios, entonces sí lleva un control estricto de cuánto es el volumen de agua que le está entregando cada quien. Perfecto, muchísimas gracias por su respuesta, doctor Fermín. Menciona en el chat si nos puede compartir su correo, que también seguramente estará en la página del Instituto del IES, ¿no? Entonces, pero bueno, si usted gusta dejarlo en el correo, pues en el chat, Sí, perdón. les Ujú. escribo en el chat. Y menciona Alejandro, sí, lo que usted acaba de contestar, ¿no? Si con los datos del PUA, Programa de Energía Eléctrica para Riego, se podría obtener esa cantidad, ¿no? De agua que se Lo que se extrae. requiere es tener la profundidad a la cual están bombeando y el gasto o el flujo de descarga. Con eso se puede estimar. Perfecto. Doctor Fermín, pues muchísimas gracias. Le agradecemos que haya aceptado la invitación para participar en el PINC. Esperemos contar con su participación y del IES más actividades. No sé si quiera darnos algún mensaje final. Bueno, el asunto está en que cuando yo le he estado preguntando cuando he salido a campo y le pregunto a la gente cuáles son sus principales preocupaciones, el agua no es una de las principales preocupaciones. Hay otras como la inseguridad, como el acceso a alimentos, el transporte y todo son las principales preocupaciones, pero me parece que deberíamos comenzar a pensar más en el agua y pensar menos en otros asuntos como los servicios de electricidad o el internet, que algunos ya lo consideran muy importante, pero el agua es una de las cosas importantes. A mí me sorprende que en los 100 puntos aparezcan en 90 y tantos, ya casi para terminar, sea uno de los últimos, cuando yo espera, no porque sea yo, me dedique al tema del agua, sino porque todo tiene que ver con el agua, todo gira en torno al agua y para mí tendría que haber sido en primer lugar lo que es suelo y agua. Tendría que haber estado en primer lugar porque de ahí depende, de ahí surge lo que es esta alimentación para todos. Si no tenemos suelo y agua, pues no podemos tener alimentación para todos. Entonces no podemos desligarlos. Y por otro lado, pues está muy bien la iniciativa de que ahora estén coordinados con agua, con la Secretaría de Agricultura, pero pues necesitamos meterle más acción a algunas como el acompañamiento y sobre todo restringir, yo no sé hasta qué punto se puede controlar el patrón de cultivos, modificar, porque los cultivos que se están llevando de exportación, es una agua muy barata que se está llevando hacia los mercados internacionales y el agua que requerimos para la producción de la alimentación, necesitamos
una seguridad alimentaria, una decisión estratégica para garantizar alimentación para el país, en lugar de garantizar la alimentación para otros países. Entonces, es muy complejo, ¿no? Porque no podemos hablar de decir, bueno, pues, prohíbanse las exportaciones porque el país necesita divisas, ¿no? Y de eso se mantiene la economía. Entonces está muy complejo poder mediar todos estos asuntos, pero sí necesitamos comenzar a transitar hacia un modelo más agroecológico y hacia la conservación de suelo y agua como un eje principal para la política pública y para la soberanía alimentaria. Sí, muchísimas gracias, doctor Fermín. Como usted decía, pensar todo lo que se produce no solo en términos agrícolas, sino de manufactura y otros productos como formas de estar exportando agua y no solo el producto, creo que ayuda a visibilizar y poner en el centro de esos desarrollos o esas actividades productivas al agua, lo que usted decía, ¿no? Entonces, me parece una muy buena reflexión la que nos invita a hacer. Eh, pues le agradecemos muchísimo nuevamente, doctor Fermín.